Muy buenos días. Hoy es viernes 24 de abril del año 2020 y damos gracias a Dios por el tema que tenemos hoy en el estudio bíblico, el reino de Dios versus el reino de Satanás. Encontramos aquí en este día, donde aquí vemos en pantalla el reino de Dios versus el reino de Satanás. Estamos avanzando en esta escuela, en estos estudios bíblicos, donde Dios nos está permitiendo poder aprender más. Hermanos queridos, verdaderamente que el involucrarnos en el estudio de la palabra del Señor, dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el hecho de enseñarles a ustedes es yo también aprender, porque estoy recibiendo yo también mientras estoy hablando. Cuando hablamos del reino de Dios versus el reino de Satanás, sabemos que Satanás es un ángel caído, el cual arrastró un tercio del cielo, son los ángeles caídos, y sabemos que Dios es un Dios de victoria, de avance, de conquista, de triunfo, que Satanás es un perdedor, un mentiroso, un engañador, y que él ya sabe que perdió el partido, pero el poco tiempo que le queda, dice, bueno, este poco tiempo voy a hacer lo que pueda hacer sabiendo que mi fin se acerca. Y recordar la palabra del Señor en función a lo que es el reino de Dios. Un ejemplo, cuando hablamos de gobierno, vamos a ver 4 textos bíblicos, uno con el reino de Dios y el reino de Satanás, tanto de 2 pantallas como de 2 pantallas más. Cuando hablamos del gobierno de Dios y gobierno de Satanás, el Dios de este mundo con minúscula. Gobierno de Dios, como lo podemos ver acá en pantalla, gobierno de Dios y los textos bíblicos. Y pasamos a la otra pantalla, gobierno de Satanás, el Dios con minúscula de este mundo. Tenemos en una pantalla el gobierno de Dios y en otra pantalla el gobierno de Satanás, donde vemos el paralelismo, cómo Dios verdaderamente nos quiere bendecir con sus enseñanzas y el enemigo quiere desviarnos, destruirnos, como dice San Juan 10:10. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. La palabra de Dios nos dice en segunda de Crónicas 26, en el Salmo 95:3, sobre el gobierno de Dios, Daniel 4:17 al 32, Primera de Tesalonicenses 1:17. Tenemos infinidad de textos bíblicos, pero la otra cara de la moneda, la otra vereda, por decir así, gobierno de Dios, gobierno de Satanás, el Dios de este mundo. Y ahí vemos lo contrario en Juan 12:31, 14:30, segunda de Corintios 4:4 y Efesios 2:2, y por último primera de Juan 5:19. Así vamos a ir viendo. Yo no voy a decirles todos los textos bíblicos, les dije el de uno, después vamos a leer 4 textos bíblicos también. Gobierno de Dios por medio de su Hijo. Satanás ayudado por gobernantes, autoridades y poderes de este mundo tenebrosos. Eso lo vemos en gobierno. Naturaleza, como podemos ver acá, naturaleza. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios. El reino de Satanás, centrado en las cosas de este mundo. Poder divino, dolencia, enfermedad, esclavitud. Verdad, engaño. Santidad, pecado y maldad. Luz, tinieblas. Vida eterna, muerte eterna. O sea, ven la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Anhelo, deseo y profetizo que vas a estar en el reino de Dios.
Y si en algún momento de la vida, en algún momento del día, en algún momento te pasás unos centímetros para el reino de Satanás, la carne y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, oro que corras a los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gobierno vimos, naturaleza, manifestación, salvación, destrucción, bautismo en el fuego santo lleno del espíritu del mundo, milagros y expulsión de demonios, milagros falsos y posesión demoníaca, presencia de Jesucristo, presencia de espíritus malos, dones del espíritu, hechicería, drogas, actividades ocultistas, frutos del espíritu, lo más hermoso, Gálatas 5, 22 y 23, estos son los frutos del espíritu. Obras de la carne, lo vemos en Gálatas 5, 19 al 21, mas los frutos del espíritu son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y después que dice lo contrario, la otra vereda, ¿no? La otra cara de la moneda, el reino de Satanás, por decir así. Gálatas 5, 19. Y las obras de la carne son enemistades, pleitos, envidias, celos, adulterio, fornicación, concupiscencia. Y ahí vemos las obras de Satanás, el reino de Satanás y el reino de Dios. Desde el momento que te hiciste amigo de Dios, te hiciste enemigo de Satanás. Por eso es tan importante, tú que querés heredar el reino de Dios, ganar el reino de Dios, que abriendo tu corazón a Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y confesando como que Jesús es tu único y suficiente Salvador, ya tenés la vida eterna, pero hay que mantenerla esa vida eterna. Para mantener esa vida eterna hay una guerra. Te hiciste amigo de Dios, te hiciste enemigo de Satanás. El reino de Dios, el reino de Satanás. Y entonces muchas veces tenemos que entender cómo el enemigo nos ataca, cómo el enemigo nos tienta para que perdamos la salvación. Gobierno, naturaleza, manifestación. Estuvimos viendo algunos títulos. Entrada. Arrepentimiento y perdón. Toda la humanidad no regenerada. Humildad, orgullo, independencia. Nuevo nacimiento, rebeldía. Nuevo nacimiento, rebeldía, incredulidad. Muerte espiritual. Unión en Cristo, separación de Dios. Y para último, características de los súbditos. Hijo de Dios, hijo de Satanás. Fe y obediencia, tan lindo. Incredulidad y rebeldía, tan feo. Vida eterna, muerte eterna. Adán en la luz, Adán en las tinieblas. Son forasteros en el mundo, dicen mentiras y se oponen a la verdad. Viven conforme al espíritu, aman las cosas del mundo. Son humildes e inocentes y viven como justos, que es el deseo del corazón de Dios. Viven conforme a la carne, lo contrario. Docilidad y sumisión, son malvados, desobedientes e inmorales. Docilidad y sumisión. Libertad en Cristo, arrogancia y presunción. Veracidad, engaño. Amor, odio y hostilidad. Hemos visto estas dos caras de la moneda. Vamos a compartir unos textos bíblicos también, pero vamos a pasar al otro cuadro, donde aquí vemos que comienza con perdón, el reino de Dios. Miren, perdón, amargura, influencia piadosa, influencia corruptora, pureza sexual y fidelidad conyugal, laxivia e inmoralidad sexual. Vamos a ir a un texto bíblico. Vamos a ir primero a las dos hojas anteriores, que ahí se
se me pasó para leerle los textos bíblicos, cuando yo quería compartirle donde dice verdad. Donde dice verdad, vemos en Juan 8:31 que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderos mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una cara de la moneda, el reino de Dios, la verdad te hará libre, ¿no? Y después lo contrario. ¿Qué dice lo contrario? Engaño. Verdad, el reino de Dios. Engaño, el reino de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin, y nos comienza a hablar justamente el texto bíblico, con todo engaño, segunda de Tesalonicenses 2:10. Y ahora, esta pantalla que pusimos ahora, un ejemplo habíamos parado, ¿no? Aquí, pureza sexual y fidelidad conyugal, Efesios 5:3, dice acá. Vamos a ir a Efesios 5:3. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La otra vereda, el reino de Satanás. Estamos hablando del reino de Dios, pureza sexual y fidelidad conyugal, laxivia e inmoralidad sexual. Efesios también, vamos a ir a Efesios también, ya que estamos en Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos queridos, Dios nos alienta, Dios nos anima a poder estar en sus caminos. Vamos a estar del lado del reino de Dios. Tenemos mucho más, no quiero abusar del tiempo, características de los súbditos, deberes, poder y dominio, la lucha de Cristo contra Satanás, la lucha de los creyentes contra Satanás. Hermanos queridos, por nombrar uno más, le voy a nombrar uno más, a ver, uno más que me gustó mucho. Cristo venció la tentación, Mateo 4, del 1 al 11, cuando estaba en el desierto. Y a Satanás resuelto a destruir el reino de Cristo. Mateo 4, del 1 al 11 también. Volvemos a leer. Cristo venció la tentación. Satanás tentó a Cristo. Lo recordarán ustedes en el desierto. El enemigo siempre va a tratar de tentarte para que hagas lo incorrecto. Las pruebas que has estado pasando, y si el diablo te tienta, es porque el diablo sabe que tú eres un escogido. El diablo sabe que tú tienes un futuro bueno con Dios, y por eso el enemigo quiere hacerte a un costado. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por un camino vendrán y por 7 caminos subirán. Así que te aliento, te animo a que sigas adelante, aprendas la palabra de Dios y siempre, siempre estés del lado del reino de Dios. Dios te bendiga.